Buenas tardes, me llamo Milagros, soy de Tornavacas y quería explicaros un poco la cultura que había en el pueblo de agricultura y ganadería. Sobre todo, el campo es bastante extenso, pero había muchas piedras de cabras que las había en la de Saboyar, las había en la Campana, las había en Majapatón, las había en el puente. Ahí. Venga, muchos sitios. Había unas pocas de piedras en el pueblo, había también vacas, pero bueno. Ahora vamos a explicar más o menos lo que yo viví cuando era pequeña de un vecino mío, que era el cabrero de una piara que era muy particular, porque era de todos los vecinos del pueblo, cada uno sacaba su cabra, el señor tocaba una turuta, en invierno salían a las 10 de la mañana, porque como hacía frío, las cabras tampoco las venía bien el frío ese, y en verano salían a las 9. Entonces cada vecino iba sacando su cabra, el señor las iba recogiendo, y ellas iban solitas, iban por la calle para arriba, que digamos que antiguamente era también cordel, y así hasta que todos los vecinos las sacaban y ya se iban a la dehesa de auxiliares. Bueno, luego ya os explicaré dónde vivía. Aquí tenemos una foto. Este era el tío Matías, como se le decía antiguamente. Últimamente yo le solemos llamar el abuelo Matías porque era el abuelo de mi marido. Y esta es su mujer. Abajo estaban las butacas y arriba el gallinero. Y luego los dueños vivían allí, que yo estaba sirviendo con ellos. Claro, ¿qué más vas a decir? Digo, cuando tú digas. Buenas tardes, me llamo María González Baena. He nacido y me he criado en este pueblo. Y de 13 años le voy a contar una historia mía propia que viví con mis 13 años. Yo estaba sirviendo con los señores, que esto era el cine y había un bar. Y ellos vivían en aquella otra casa. Y por las noches, como no había agua en casa, por las noches había ahí una fuente y aquí había una acacia muy grande y yo salía de aquella casa a por agua a la fuente porque había que llenar las tenajas y los botijos para tener el agua para el día siguiente. Y había un chaval que me estaba pretendiendo y me esperaba por las noches aquí, en invierno y todo. Y entonces decía, es que hace mucho frío. Digo, chico, ¿a qué vienes? Si a mí no me gustas tú. Y luego después ya me arreglé con el que es hoy mi marido. Y tengo 3 hijos. 2 nacieron en Madrid y otra nació aquí, porque llevo 46 años, después que me estuve en Madrid, llevo aquí otra vez 46 años. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿vale? Dime, en la iglesia, y ahora vamos para arriba al río para lavar la consuelo. Aquí he estado 29 años en una tienda que era el supermercado de 8 metros cuadrados. Entonces estaba todo amontonado y había de todo. Y tenía la báscula de plato, que era lo que había entonces. Y ahí las señoras, las madres, cuando daban a luz, venían a pesar los niños a ver si perdían o engordaban en la báscula. A mí me daba miedo porque se hacían daño con el plato. Y luego aquí en el río cogíamos para los cerdos, cosas del campo, sembrábamos remolacha y entonces lo cogíamos aquí en el río, primero con 2 piedras, después ya se hizo algo de material y cogíamos con serrín. Material me refiero a ladrillo y cemento. Y luego ya íbamos a donde los carpinteros a recoger serrín y luego ya se cocía con eso, en vez de leña, con serrín. Teníamos también bastantes gallinas, que por cierto había un gallo que cada vez que pasaba una señora a lavar, pues se iba detrás de ella
y ya se traía una pelea entre el gallo y la señora, que cada vez que venía al río ya venía preparada con una varita debajo del mandil, porque el gallo la tenía fijación, la verdad. Y así pues nos tocó mucho trabajar entonces, que era lo que tocaba. Los animales y otras en otra cosa y pues ahí todo. Mira, este es el jabón que utilizábamos para lavar en el río, la ropa. Resulta que este es el jabón casero y se hace de esta manera. Se pesan 5 kilos de grasa, de aceites que ya hemos usado, y se echan 5 litros de agua y 1 kilo de sosa. Y yo lo quedo echado así, que se dice en fusión, para hasta el día siguiente, que al día siguiente ya lo cuezo. Y ya le estoy moviendo con un palo y saco el palo, y cuando está trabado en el palo ya está el jabón hecho. Ya quito toda la lumbre y ya se lo queda hasta que ya está seco, duro. Luego ya se le da la vuelta porque se echa en una, ¿cómo coño se llama? En una caja. En una caja, le doy la vuelta y luego ya lo parto y ya se queda duro, y le metes en otra caja que esté bien para que se acabe de secar. Limpia. A por la otra. Ahí de frente, donde acaba el muro ese de piedra y empieza el cemento más o menos, antiguamente había una fuente que manaba bastante, porque antiguamente como llovía tanto, todas las fuentes manaban muchísimo. Y ahí se venía a lavar en el invierno porque claro, el agua estaba mucho más templada que no la del río venía mucho más fría. Entonces ahí las que llegaban pronto cogían el sitio de las charcas, pues solamente había 2 lavaderas, y las que no pues tenían que lavar en el río. Y luego un poco más abajo yo venía muchas veces, en el tiempo de las nueces, había nogales que caían al río siempre. Entonces todas las mañanas, como yo vivía tan cerca, todas las mañanas venía ya a las nueces, porque los dueños vivían en Cáceres. Entonces claro, nunca estaban ahí, y claro, lo del río, lo que cae al río es del río, lo puede coger el que quiera. El tío Félix, ¿cómo le llaman? El clavel. El clavel. Sí, el tío clavel. Y el Alberto, el clavel. Claro. Qué bonita. Mira, ese es el tío Matías, como se le llamaba siempre, y esa es su mujer, la tía Francisca. Aquí vivían, tenían como una especie de entrada aquí que antes se llamaba troje, y luego ya subían a la cocina, que la cocina estaba tejabana. Y yo aquí he venido muchas veces con mi cuñada la Pili, que veníamos a calentarnos a la lumbre. Luego ellos tenían por dentro una escalera interior donde bajaban y digamos que quedaba como en sótano, es donde tenían los dormitorios.
Que yo lo que me acuerdo cuando nosotros íbamos a la escuela, mi hermano y yo, ¿Quieres el agua o no? pues cuando llegábamos a casa mi madre ya nos tenía el bocadillo hecho y nos daba un saco a cada uno, un saco de estos de esparto. Y La nos primera hora te has veníamos parado comiendo el mucho porque bocadillo, no te venía a la y veníamos memoria. a por sacos de hoja para llevarlo a la cuadra. Claro, pues echárselo por a los eso no animales. te hemos querido ayudar porque es mejor que lo practiques. No, luego te explicamos bien. Luego ya lo han enlazado muy bien. El agua con lo de los cochinos, sí. A primera hora Pensaba se te que- olvidaba. Buenas tardes. Yo fui muy poquito a la escuela. Muy poco tiempo. Ay, a la escuela. Mis padres tenían tierras y tenían cochinos en la finca. Y cuando salía de la finca, cuando salía de la escuela, me estaba esperando mi madre y me tenía un bocadillo y el cubo de los cerdos, de los cochinos, para llevarlos la cena. Y Echamos una mano, Juli. la cena de los cochinos. Cuando llegaba a la finca, los cochinos ya me sentían. Y entonces también había un caño con mucha agua y lo sacaba un rato. Y allí se bañaban. Y la tía Menchora que estaba allí me echaba una mano. Y entonces ya los metimos a la cuadra y tan contentos. Y ya los dijimos, bueno, hasta mañana volvemos. Y entonces pues dábamos una vuelta por la finca y decía la señora Menchora, madre mía, qué finca tiene aquí tu padre, ay, qué grande. Pues sí, pero bueno, ellos ya van mayores y venimos nosotros. Iba dos días, uno por la mañana, iba mi madre y yo por la tarde. Y así era nuestra vida, echábamos mano a lo que podíamos. Pues muchas gracias. Hemos acabado la grabación. Beber si queréis de esa fuente. Esa fuente es buena. Con ese agua se quitan los dolores.